O desfile dos Cabezudos das Viqueiras, tradición recuperada este ano, anunciaba o inicio das festas do Carme en Porto do Son. A súa chegada á Praza de España eran recibidos polo alcalde e a concelleira de Cultura, así como polo actor Antonio Garrido. Este ilustre sonense de adopción exerceu de pregoeiro exaltando as moitas virtudes de Porto do Son e as súas xentes. Que yo, oficialmente, soy sonense. Estoy empadronado aquí. Así que gracias por darme la oportunidad de pregonar las festas del Carmen de Porto do Son. Miren ustedes, yo siempre he pensado que la vida rima. La vida rima, o lo que es lo mismo, que las cosas no pasan porque sí, que pasan por algo, que no pasan por casualidad, y sí por causalidad. Cuando por mediación de mi mujer y un amigo encontramos la semiderruida casa que ahora es prácticamente nuestro hogar, yo no fui consciente del premio que me estaba dando la vida. Para nosotros Cabeiro, Porto do Son, no es solo un lugar vacacional. Venimos todo el año y yo personalmente, quiero que lo sepan, cada vez que puedo y me escapo de la gran ciudad con su ajetreo y todo su jaleo, me vengo aquí a Porto do Son. ¿Por qué? Porque aquí se está tranquilo, porque aquí se vive en paz. Y no solo por el enclave, sus paisajes o las puestas de sol. Aquí se está tranquilo y se vive en paz, sobre todo, por su gente, por vosotros. Tras a inauguración oficial, os sonenses teñen por diante 5 días de festa. Ademais de música, actividades infantís e animación para todos os públicos, destacan no programa citas ineludibles como a procesión do Carme, que sairá mañá ás 10:30 da mañá, ou a Romaría do Loreto prevista para o sábado. As celebracións continuarán ata o luns con concertos e verbenas amenizadas polas mellores orquestras. O espectáculo de fogos de artificio e a festa da auga pecharán os festexos ata o próximo ano.